tenemos ya no solamente un Estado de Derecho, hoy tenemos un Estado social y democrático de derecho. En la mañana hablábamos del Estado democrático, no hablamos todavía del Estado social, pero en la actualidad nuestra Constitución nos reconoce a los peruanos como un Estado social y democrático de derecho. ¿Dónde está este mandato en la Constitución? Por eso decíamos las bases constitucionales del derecho administrativo. ¿Dónde está esta obligación que el Estado debe cumplir? Que la administración debe cumplir. Está en el artículo 45 de la Constitución. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Artículo que reconoce el Estado de Derecho en el Perú. Entonces, la administración pública, el Estado, tiene este entroncamiento con la Constitución. Ahí está su mandato para la administración. No puede ejercer el poder el Estado rompiendo con las limitaciones, rompiendo con el ejercicio de los derechos de las personas. ¿Dónde encontramos todos los derechos fundamentales de las personas? Ustedes ya recogen esto en el artículo 2 de la Constitución. Desde la vida, la integridad, la libertad, el derecho a informarse, el derecho a opinar, el derecho a participar. Todos los derechos fundamentales se encuentran ahí, que es el fin fundamental que tiene la administración. ¿Qué es esto del principio de legalidad? En la mañana también lo hemos ido enunciando, hoy vamos a profundizar un poco más sobre este principio de legalidad. ¿De dónde nace este principio de legalidad? La administración tiene que seguirse por los mandatos legales, de la concepción de Estado de Derecho. Nuevamente indicamos, se rechaza que el gobierno se base en decisiones subjetivas y arbitrarias. Eso es importante. Hemos cambiado este tipo de Estado por un Estado que se base en las normas, que se base en las leyes, que se base en la Constitución, que se base en el ordenamiento jurídico. El artículo 45 así lo dice. Lo hacen con limitaciones legales y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Principio de legalidad. El artículo 118 de la Constitución corresponde al primer mandante del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. Otro entroncamiento del derecho administrativo con la Constitución. Queda claro que desde el primer funcionario público hasta el último funcionario público deben cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y todas las demás disposiciones estatales. Hoy en la mañana también comentábamos algo parecido. La administración pública que estamos estudiando, en un Estado de Derecho como el que tenemos ahora, está sometida a la obediencia de las normas como cualquier ciudadano, o más bien tiene una vinculación especial. Hablábamos de dos tipos de vinculación, la vinculación positiva y la vinculación negativa. ¿Cómo se vinculaban a los ciudadanos con las normas y cómo se vincula la administración pública con las normas? Segunda pregunta, ¿esa sujeción de la administración pública es de la misma naturaleza y se produce del mismo modo que la sujeción que a la Constitución y a las leyes experimentan los ciudadanos? Efectivamente no. No es lo mismo la sujeción que tiene la administración pública que la sujeción que tenemos nosotros los ciudadanos para con las normas públicas. La vinculación. Toda norma, ¿qué tipo de vinculación existe? Toda norma jurídica puede condicionar las acciones que realizan los sujetos de derecho de dos formas, siendo un fundamento previo de su actuación o un límite externo. Ahí están los dos tipos de vinculaciones que existen y que les comentamos. Las normas jurídicas, ¿cómo se relacionan con nosotros, con nuestro actuar? Una primera forma es que las normas jurídicas sería el fundamento previo. Antes de que yo actúe, tengo que basarme en las normas. Si no tengo una norma para actuar, entonces estoy actuando fuera de esa vinculación. Es decir, es lo que ordinariamente se dice, lo que no está permitido está prohibido. Tengo que tener una habilitación legal
Tengo que tener una habilitación legal para actuar. Si no tengo esa habilitación legal para actuar, no puedo actuar. He escuchado a muchos funcionarios públicos que dicen, oye, ¿usted por qué hizo? Le pregunto, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué tomó esta decisión? Es que no me estaba prohibido. Y la relación de ese funcionario que actúa en base a la administración pública no es que no le estaba prohibido. Lo que tiene que preguntarse la administración pública y ese funcionario es ¿en qué norma te estaba permitido actuar como actuaste? Porque tú requieres una habilitación previa, necesitas un fundamento previo. Cada vez que nosotros pedimos información al Estado, le decimos, señor, denos un informe legal de esta actuación que usted ha hecho con el ciudadano, ¿cuál es su fundamentación legal? ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? ¿En dónde ha sacado la posibilidad de hacer lo que está haciendo? Por ejemplo, cuando pasa, digamos, una carretera por una chacra privada y pasa nada más y no le pide permiso o no ha hecho un proceso de expropiación o no ha llegado a una negociación con el ciudadano. Entonces, la primera cosa que le pedimos es, señor, a ver, usted ya hizo lo que hizo, porque ya está la carretera y ya afectó al ciudadano. Dígame, ¿en base a qué? ¿Qué disposición legal a usted le habilitó para eso? La administración pública necesita un fundamento. No me puede decir, no, es que no estaba prohibido que yo pase por encima de la propiedad de esta persona. Pues como no está prohibido en una ley, está permitido. No, así no es la actuación de la administración. Tiene un fundamento previo. Es decir, hay una vinculación positiva. Yo solo hago lo que la norma me dice. Y hay otra forma de relacionarse con la norma, que es un límite externo a esa actuación. Ya no es un fundamento previo, sino yo podría hacer todo lo que quiera, pero hay un límite externo, hay normas prohibitivas que esas sí no las puedo pasar. Se traduce en el término, lo que no está prohibido está permitido. Esto sí es al revés. Y eso es lo que tenemos los ciudadanos. Si no está prohibido algo, yo lo puedo hacer. Si no está prohibido algo, yo puedo hacer. En el ámbito contractual, yo puedo realizar los contratos más imaginativos que pueda, mientras no esté prohibido. ¿En el Perú se pueden casar dos personas del mismo sexo? No. Se puede querer mucho, no tengo nada contra esas personas, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué está prohibido? Hay un mandato general. No pueden hacer lo que está prohibido. Podrán hacer muchas cosas, pero no se podrá hacer esto. Si yo contrato con un ingeniero para que me haga una casa y el Código Civil establece que el ingeniero o el que ha hecho la obra hay alguna falla estructural, él tendrá que responder. Él tendrá que responder. Yo no puedo contratar en contra de la ley. Voy a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar un contrato para que tú me hagas esa obra, pero no te obligues a responder en el caso de que exista una falla estructural. No. Estaba prohibido, no lo puedo hacer. Está prohibido, no lo puedo hacer. Y además no puedo contratar en contra de la propia ley. No puedo, sí, ahora le doy la palabra. No puedo contratar en contra de la propia norma. Algunos piensan que la administración pública siempre tiene que estar sometida al principio de legalidad. Es decir, siempre debe haber una vinculación positiva. No puede actuar si no está habilitado por ley. Pero una ley, una norma siempre con rango legal. Es decir, toda actuación de la administración tiene que basarse en una norma con rango legal. Otros amplían este concepto y dicen, la vinculación de la administración a la ley no es tan estricta, es decir, que no solamente se requeriría una norma con rango legal, sería suficiente estar vinculado a una norma reglamentaria. Otros manifiestan que el contenido mínimo del principio de legalidad tendría que ser una vinculación al interés de la comunidad, al interés general. Sin embargo, todos estos conceptos tienen que ver con siempre una vinculación, una habilitación previa a la administración pública. Los ciudadanos lo tenemos constitucionalizado en el artículo 2.24 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de lo que la ley no prohíbe. César Orrego
funcionario pero en las tardes tiene tiempo libre, quiere contratar con el Estado, ¿podrá contratar con el Estado? Pues voy a ver si no estoy impedido por ley para realizar eso. Si no estoy impedido por ley, me tendría que autorizar, porque el artículo 224 plantea la posibilidad de que yo haga todo lo que quiera, siempre y cuando no esté prohibido. Entonces, si hay un decreto supremo, una regulación de la ley de contrataciones y reglamento que dice expresamente ningún funcionario podrá contratar con el Estado, entonces estoy en un marco de que siendo ciudadano no puedo contratar al Estado por mi categoría de servidor. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en el artículo de la ley. Entonces, el principio general para nosotros los ciudadanos es una vinculación negativa. Yo puedo hacer todo, salvo si algo está prohibido. La vinculación positiva es la que tiene la administración pública. La Constitución somete a reserva de ley los ámbitos de la libertad, propiedad, tributo y otras materias expresamente señaladas por los autores. Si la administración va a impactar en la libertad, en la propiedad, en los tributos y otras materias, esa habilitación e intervención de la administración pública debe estar expresamente señalada. El principio de legalidad en materias reservadas a este ámbito, en su relación con la administración pública, se refleja, por tanto, en una vinculación positiva. Entonces, la administración tiene una vinculación con la ley desde el punto de vista posible. Nuevamente hablamos de los mismos artículos de la Constitución que ya lo vimos antes. Otro principio fundamental importante del derecho administrativo en sus raíces con la Constitución tiene que ver con el principio judicial, por la cual la administración solo puede actuar bajo formas jurídicas explícitamente previstas en el ordenamiento, de modo que no puede iniciar ninguna actividad material sin previa conducción expresa y reflexiva, es decir, sin previa emisión de un acto administrativo formal, en la que se justifique jurídicamente la legitimidad de su actuación. Si yo voy a actuar, tengo que justificar por qué estoy actuando. Justificar en hechos y justificar en normas jurídicas. Yo no puedo actuar de manera irreflexiva. Entonces, el papel de la administración pública es un papel eminentemente jurídico. Para cualquier actuación tengo que dar razones, tengo que dar fundamentos. ¿Por qué actúo? ¿Cómo actúo? ¿Por qué realizo esa actuación? ¿Cuáles son los fundamentos de hecho y cuáles son los fundamentos del derecho? Tengo que dar sustento jurídico a mi propia actuación. No puedo decir, señor, usted se va de este lugar a este otro porque yo quiero. Ya está. Hemos tenido un caso que a veces casos duros, por lo que corresponde. Un ciudadano, por ejemplo, en el penal de Río Seco está preparado para 900 personas y hay 3.500. Yo he visto que en un pedazo de ahí acá, hasta la tercera silla, es decir, 2 en este espacio, pueden vivir hasta 14, 15 personas. Entonces, es un lugar que a nadie le recomiendo que haga cosas indebidas, porque nadie estamos libres de hacer cosas indebidas, pero nadie le deseo que vaya al penal porque es una situación bien complicada. Hay un ciudadano del penal que ha pedido al penal, a través del Código de Ejecución Penal, que lo traslade del pabellón donde está a otro pabellón porque se está enfermando. El pabellón donde está, según su manifestación, generaría todos los aspectos para seguirse deteriorando en su salud. Ese pedido tiene que generar una actuación de la administración pública llamada INPE. El INPE, basado en el principio de legalidad, tiene que dar justificación para emitir si te voy a dar, si te traslado o no te traslado. No puede decir si te traslado porque quiero o no te traslado porque no quiero. Tiene que dar justificación. De eso se trata la juridificación de la actuación administrativa. Tiene que dar razones. Dentro del penal hay un comité técnico
Dentro del penal se reúnen unos funcionarios del comité técnico al interior del penal y toman decisiones. Habían varios ciudadanos internos del penal que habían solicitado el traslado. Y ha emitido una decisión diciendo, el ciudadano A, B, C, D, F, G, había como 15, no se les traslada. Y les ha notificado esa decisión. Primero llegó la Defensoría porque no le contestaba. Se llevaba bastante tiempo sin contestarle. Primera cosa mal que estaba haciendo la administración, no pronunciarse sobre un pedido formal. Pero nosotros ya lo estamos tomando para decirle, señor, usted no está justificando. Usted tiene que tomar una decisión. No estamos yendo contra su decisión. Estamos yendo con los fundamentos, que no existe ningún fundamento para decirle no lo traslada. El señor está manifestando que se está deteriorando un derecho constitucional como la salud, y usted tiene que justificar si lo va a trasladar, si tiene el espacio para trasladarlo, si tiene las condiciones para trasladarlo a un determinado lugar. Tiene que dar razones en su ley de ejecución penal, tiene que dar razones administrativas internas, pero tiene que fundamentarse en alguna decisión. No puede decirle, estos señores que han solicitado 15, no se les traslada. Y listo, y así se notifica. Entonces, es obligatorio para la administración dar razones jurídicas de las decisiones. Lo mismo pasa en el penal cuando se sanciona a una persona. Exactamente lo mismo. Van personas, probablemente se portan mal, y los llevan hacia una zona, digamos, con castigos mucho más drásticos por la misma configuración de las celdas. Es mucho más rígido el sistema. Pero imaginémonos que hay una persona que probablemente se ha portado mal y luego lo traslada. Ese traslado es una sanción, es un acto administrativo. Y siendo un acto administrativo de alguien que tiene potestad pública, tiene que dar razones fundadas de por qué lo traslada. No puede decir, a ver, señor de simple, trasládenme ese señor de aquí y me lo pone a ese lugar. Y listo. Y lo tienen ahí 30 días. Esa no es la forma de actuación, por más que algunos me comentan y me dicen, no, es que son internos que se han portado mal, tienen que ir. Sí, no tengo duda de que pueden haberse portado mal. Pero la administración no puede comportarse de la misma manera. Para tomar una decisión de trasladarlo a un lugar con restricciones, más restricciones que las normales en un penal, tiene que dar razones. Señor, se le ha probado que este señor hizo A, hizo B, hizo C, según las normas jurídicas establece que ante estos hechos típicos debería aplicarse esta sanción, este señor es reincidente y comenzar una determinada fundamentación. En conclusión, se resuelve que este señor va a estar 15 días, 20 días, 30 días en ese lugar, según el marco de la ley. Pero eso no hace. Entonces, esta es, digamos, en las condiciones de juridicidad. Necesito dar las razones de la actuación, no puedo hacerla de otra. La administración pública y la justicia, el principio de tutela judicial, control jurisdiccional y posición privilegiada de la administración. Eso también está en la Constitución. Estamos viendo las bases constitucionales del derecho administrativo. La sujeción de la administración al control jurisdiccional se encuentra su fundamento en el artículo 148 de la Constitución, que impone que las resoluciones administrativas que cause el Estado son susceptibles de impugnación mediante acción contenciosa administrativa. Es decir, la posibilidad de control de la administración pública, que es parte del derecho administrativo, tiene su sustento en la Constitución. Por eso es que estamos hablando de las bases constitucionales del derecho administrativo. El poder jurisdiccional, los jueces, por tanto, pieza fundamental de control de la administración pública, función que realizan por medio de jueces independientes, inamovibles, responsables, y sometidos únicamente al imperio de la ley. También, ¿quién va a hacer este control? Los jueces. Los jueces tienen una regulación en la Constitución, en el 146, inciso 1, 2 y 3. ¿Quiénes pueden acceder? Cualquier ciudadano puede acceder para cuestionar la juridicidad de las actuaciones de la Constitución. ¿Cuál es la dimensión objetiva para controlar a la administración pública? En cuanto a su dimensión objetiva,
Es una facultad de protección total en cuanto a su ámbito material de ejercicio, pues se extiende tanto sobre la potestad reglamentaria como sobre la actividad no normativa. Es decir, el control jurisdiccional que se hace de la administración se hace de todo su ámbito, digamos, de competencias, de potestades. No solamente de los actos administrativos, también, por ejemplo, de los reglamentos. Pueden ser sujetos a cuestionamiento y a control jurisdiccional. Entonces, se trata de una potestad que alcanza a toda la actividad jurídica de la administración. No hay ninguna potestad de la administración que quede excluida del conocimiento de la jurisdicción y del control de los jueces. Toda la actividad administrativa puede ser controlada por los jueces, ya sea esta actividad no normativa como los actos administrativos o puede ser una actividad normativa como los reglamentos. Pueden y deben ser controladas por la administración. Hay algunos que piensan, más adelante lo vamos a ver probablemente, hay algunos que piensan que dentro de los actos administrativos hay unos que se llaman actos de gobierno y que no estarían sometidos a control jurisdiccional. Eso lo vamos a ver en su momento, pero de manera general, toda la actividad jurídica que realice la administración pública debe ser sometida, puede ser sometida por los ciudadanos al control de los jueces. En el plano subjetivo, todos los administrados pueden ejercer el derecho de acción o el proceso. Cualquier ciudadano puede ejercer ese cuestionamiento de la actividad administrativa. El privilegio de autotutela también está inserto en la Constitución. Ese privilegio de exigir tus derechos, la administración exige sus derechos, hace efectivos sus derechos. Incluso, si no quieres cumplir el derecho, te lo hace cumplir de manera coactiva, también lo podemos mirar como un extracto en la Constitución. Algunos otros privilegios también de la administración. No puede ser embargada, lo dice la Constitución Política del Perú. Digamos, los privilegios más que tiene la administración también se encuentran en la Constitución Política. Ahí está su base constitucional. Aleguen, por favor, estos artículos al momento de ejercer su capacidad de cuestionar. Principio de garantía patrimonial. También este principio de garantía, ¿se acuerdan que no solamente tiene privilegios la administración, también nosotros tenemos algunas garantías? Y por ejemplo el tema del justo precio de la explotación forzosa también está previsto en la Constitución, ¿no? Hay obligación también de indemnizar a cargo del Estado. Digamos, hay privilegios, garantías que tenemos los ciudadanos, que son garantías que está sometida a la administración pública, están reconocidas en la Constitución, tanto las expropiaciones y los justos precios, y también las responsabilidades y la capacidad de indemnizar. Estamos a 2 horas, estamos a las 5 de la tarde. Yo estoy un poco cansado. Y seguramente ustedes más. Entonces, vamos a hacer un corte. ¿Ya? Digamos otra vez, no sé, dependiendo como quieran ustedes. Si cortamos menos, podemos cortar 15 minutos y seguir más temprano. Si cortamos media hora, seguir un poco más tarde. Mejor 15 minutos, 5 y cuarto, entonces volvemos. El control jurídico lo hace el Poder Judicial. Ya lo hemos tratado de todas las actuaciones de la administración pública. Pero también la administración pública tiene control político. Y ese control político puede ser al interior, internamente de las administraciones públicas, pero también externamente. Por ejemplo, el Parlamento, dice la Constitución, puede hacer un control de la administración pública. El artículo 96, 97, 130, 131 y 132 de la Constitución plantea que también la administración pública puede ser sometida al control del Parlamento Nacional. No solamente hay un control del Poder Judicial, hay un control también del Parlamento.
Y la Constitución también reconoce a dos instancias el control y supervisión de la administración pública. Se lo reconoce a la Contraloría General de la República y también a la Defensoría del Pueblo. Reconocido en el artículo 82, que es la Contraloría General de la República, y el 162 de la Constitución Política, que es la Defensoría del Pueblo. Entonces, la administración pública tiene diversos controles, ¿no? Diversos controles. Quizás un control que no está aquí, la administración pública nunca lo prevé como control. Es el control que pueden hacer los ciudadanos. Los ciudadanos también podemos hacer un control, pero a veces los ciudadanos nos presentamos, por ejemplo, ahora se supone va a haber veedores en estas obras, pero a veces no los consideran como parte del control, y somos los primeros que podemos hacer control de lo que hace la administración pública, el control ciudadano. Los ciudadanos, en nosotros reside el poder, así dice la Constitución, y nosotros podemos hacer control de las acciones. ¿Cómo podemos hacer control de las acciones? Vamos a verlo mañana, a través primero de informar y a través del acceder a la información que está en el Estado. Vista estas bases, vamos a entrar en uno de los elementos característicos de la administración pública en su concreción, en la concreción de su actuar. Hemos visto entonces democracia, Estado, Constitución. Luego hemos dado un paseo por qué se entiende por administración pública, luego qué derecho se aplica a esta administración y cuáles son las características de este derecho, que es el derecho administrativo, que es derecho público. Cómo este derecho tiene bases constitucionales, cómo la administración tiene bases constitucionales. La primera base constitucional es el artículo 45, el sometimiento del Estado de Derecho, y todos los otros controles que tiene la administración. La Constitución regula estas características de esta administración pública, y hoy vamos a ver, en esta mitad de la tarde, vamos a ver dos aspectos: el acto administrativo, y vamos a ver los recursos impugnativos, ¿no? ¿Qué características tiene el acto administrativo y cómo debo cuestionar, por qué debo cuestionar los actos administrativos. Tome nota de qué es un acto administrativo para saber en realidad si este oficio contiene o no contiene un acto administrativo. Primero, el primer elemento de identificación de un acto administrativo tiene que ver con de dónde procede, su procedencia subjetiva, de dónde emite el acto administrativo. Un acto administrativo solo lo puede emitir quien es administración pública. Entonces, el primer elemento que caracteriza a un acto administrativo es que es emitido por alguien que es categorizado como administración pública. Es decir, el elemento subjetivo está presente en este primer elemento. ¿Quién emite el acto? Solo lo emiten las administraciones públicas. Un segundo elemento del acto administrativo es que jurídicamente solo es relevante, para efectos de acto administrativo, aquello que afecta de alguna manera, impacta de una manera en la realidad jurídica a las situaciones de los sujetos protegidos por los mecanismos institucionales, sus derechos, sus obligaciones, sus deberes y sus cargos. Solo podrá tener interés jurídico y entrar en el concepto jurídico de acto administrativo lo que, procediendo de alguien que tiene administración, produzca un efecto jurídico. Es que nos interesa entonces ya no el criterio subjetivo, sino el criterio funcional. Es decir, un acto administrativo es aquel que tiene un impacto en un ámbito jurídico. Una concesión te impacta porque tú antes eras una empresa que tenías vocación de extraer recursos, minerales de una determinada concesión.
El Estado te autoriza y entonces está impactando en tu ámbito jurídico, estás habilitado jurídicamente para extraer, pagando una determinada cantidad del Estado, un bien que es un bien de la nación, que son los recursos naturales. Tienes una autorización para funcionar, tienes un estudio jurídico y pagas una licencia de funcionamiento. Este acto administrativo tiene un efecto en ti que te permite ejercer en un determinado lugar tu profesión. Te dan la autorización para ejercer tu profesión. Entonces, lo importante de un acto administrativo es que produce efecto jurídico. Esa decisión que toma la administración produce un efecto en los derechos, en las obligaciones de los ciudadanos. ¿Qué efectos produce? Puede crear, puede modificar, puede anular o puede anular algún derecho. No, había un ciudadano que tenía ya una pensión de hace bastantes años, como 13 años. Así salió un acto administrativo reconociendo el derecho. Después de 13 años salió otro acto administrativo anulando ese primer acto administrativo. Fíjese, después de 13 años. Diciendo que los documentos por los cuales había obtenido esa pensión eran documentos falsos. ¿Ya? Entonces, ese acto administrativo está prevenido de legalidad juristante, pero puede ser cuestionada, porque para anular hay que pasar por unos trámites legales. Tiene que haber un plazo, un tiempo, y tienes que fundamentar por qué dices. Finalmente pudimos intervenir y esa nulidad es de oficio, además que había hecho que la ONP se la pudieron restituir al ciudadano y el ciudadano está ahora gozando. Entonces, hay unos impactos. Hay un acto administrativo que produce un efecto. Ese señor tenía ya pensión y no solamente la pensión te da derecho a, digamos, a que te paguen, sino además tienes seguridad social. Cuando te quitan la pensión, entonces no tienes derecho a recibir un pago y menos sales del ámbito de la seguridad social. Entonces el impacto es importante. Ese efecto jurídico de la nulidad de ese acto administrativo, de esa pensión, ha impactado en el ámbito de tu derecho. Entonces, el primer elemento es que debe proceder de alguien que es administración pública. Y segundo, que este acto administrativo debe producir un efecto jurídico. Ese efecto en los derechos, en las regulaciones, tiene que impactar. Si no impacta, si no produce nada, no es un acto administrativo. Tiene que tener una consecuencia en el ámbito jurídico de su derecho. Y lo tercero, la tercera caracterización de esto es que este acto administrativo tiene que ser ejercitado por una potestad administrativa. Quien tiene poder público, ¿no? Puede tener, ¿se acuerdan que el derecho administrativo le decía? El derecho administrativo es todas las potestades, las obligaciones, los derechos de la administración pública. El derecho administrativo le da potestades al Estado. Le brinda potestades al Estado. Entonces, el emitir un acto administrativo tiene que hacerse en el ejercicio de esa potestad administrativa. Lo que requiere un peculiar contenido declarativo. ¿Qué declara? ¿Qué dice? ¿Qué dice este acto administrativo? Reconozco la pensión. Reconozco que puedes extraer recursos naturales. Reconozco o declaro que está sancionado 30 días por incumplimiento de tus obligaciones. Hay una declaración. Hay una declaración de la administración. Y en todo caso comporta que ha de tratarse precisamente de una declaración de un acto declarativo, al menos en principio. Tiene que declarar algo. La administración, cuando emite un acto administrativo, declara su voluntad unilateral. Recuerda que antes decíamos, no te pide permiso. Emite ese acto administrativo en base a unas potestades administrativas. Esos son los tres elementos de todo acto administrativo. La definición. Toda declaración declara algo, toda declaración de alguien que es administración pública, el elemento subjetivo, que produce efectos jurídicos y que se hace en ejercicio de una potestad. Esta es la conceptualización. Si yo tengo esta definición
La puedo ver en un oficio, la puedo ver en una memo, la puedo ver en una carta, la puedo ver incluso en un correo electrónico. A veces dicen, no, ese oficio no es un acto administrativo porque debe venir en una resolución administrativa, en una resolución municipal, y como me han mandado un memorando, yo no puedo impugnar. Y le dicen a la municipalidad, emítame una resolución, como si la resolución fuera el acto administrativo. El acto administrativo es un concepto jurídico. El acto administrativo es toda declaración. Si en ese memorándum, o en ese oficio, o en esa carta, hay una declaración, ¿de quién? De la administración, del gobierno local, que produce efectos jurídicos. Señor, usted se va de aquí hasta otro lugar. Por ejemplo, se va usted de Piura hasta Chulucán. Una declaración. Y que es ejercida con potestad administrativa. Ahí tienes tú un acto administrativo. Entonces, eso es lo que hay que verificar en el documento. No interesa el documento, en qué documento lo contiene. Interesa el contenido, la definición jurídica de qué es un acto administrativo. Y solo se pueden cuestionar actos administrativos. En la vía administrativa se cuestionan esas definiciones. Si yo tengo una declaración de la administración pública que produce un efecto jurídico en el ejercicio de una potestad administrativa, eso lo puedo cuestionar. ¿Por qué? Porque produce efectos. Y yo cuestiono los efectos. Ha producido un efecto en mi ámbito jurídico. Y entonces lo puedo cuestionar. Lo puedo reclamar. Un acto de mero trámite, ¿lo puedo cuestionar? No, porque es un paso de aquí a allá. Un documento de una actuación de mero trámite. Eso no es un acto administrativo. Un acto de mero trámite no es una declaración de la administración pública productora de efectos jurídicos en ejercicio de una potestad administrativa. Es un acto de mero trámite. Aunque hay actos de trámite que por su categoría y por tener la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales pudiera ser materia como excepción de ser cuestionados administrativamente. Pero esa es la definición de acto administrativo y esa es la que debemos ver. Si esa es una resolución muy bonita que tiene vistos, considerando, se resuelve, mucho mejor, porque sabré en base a qué se tomó esa decisión. Pero puede haber una decisión que no tenga ni vistos ni considerando. Para mala suerte de la propia administración, no ha fundamentado por qué decide. Señor, usted se va de Piura a Chulucán. ¿A qué usted decidió? No está fundamentada, pero no se requiere la fundamentación para la definición del acto, es solamente que haya sido una declaración. En principio la obligación es que se fundamente esa declaración. ¿Por qué tomó esa declaración? Porque está basada en estos argumentos jurídicos. Primer elemento, recuerdan que hemos dicho, procede de la administración. Ese es el primer elemento. Es el primer requisito, la procedencia de la administración. Un acto administrativo solo no puede ser la administración pública. Solo ella puede dictar actos administrativos. La administración pública es entendida como una organización, eso ya lo hemos visto, con poder público, que actúa con potestad administrativa, pues tanto la Constitución como las normas legales confieren la capacidad de ejercer potestades solo a organizaciones con poder público. Es decir, el único que puede dar actos administrativos es una organización con poder público, una administración. No puede emitirla cualquier entidad. Segundo, al respecto del ordenamiento peruano es muy claro. Aquí está mal, aquí esto debería ser, esto está aquí LTGA, texto único de. Al respecto del ordenamiento peruano es muy claro. No, son actos administrativos las declaraciones de las entidades. Declaraciones de las entidades. Recuerdan que en el artículo 1 decía que entidades eran la administración pública. Es de lo subjetivo. Solo de entidades de administración pública pueden iniciar los. Vamos a ver la ley. Las declaraciones, 1.1. Son actos administrativos las declaraciones. Veo acá, pienso que todos ustedes también. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades. ¿Qué entidades? Las entidades que están arriba. Ese es el criterio subjetivo. Es decir, siempre emitirá un acto administrativo solo una entidad de la administración pública. ¿Quiénes son la administración pública? Ya lo veíamos en el primer
en el primer artículo, esta, ¿no? Ámbitos de aplicación de la ley. Son entidades de la administración pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Gobierno Regional. Esas son las entidades. Tiene que aparecer una de esas entidades para que ese acto tenga la calidad de acto administrativo. Con las precisiones que antes habíamos hecho sobre algunos criterios de que no todo el Poder Judicial o todo el Poder del Parlamento era administración. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades. Ahí está su criterio subjetivo. Entonces, cuando ponga aquí LAPAG, no es LAPAG, sino texto único ordenado de la ley 2744. Entendemos, por tanto, que el acto administrativo solo puede proceder de una administración pública, una entidad, en sentido subjetivo. ¿Qué sujeto lo emite? Todo solo el que es administración pública. Y que estas organizaciones, las administraciones públicas, son siempre poderes públicos institucionalizados como tales y que son o actúan como una personalidad pública. Nuevamente, entonces tenemos que ese es el primer requisito de la administración. Segundo requisito, siempre un acto administrativo produce efectos jurídicos en el ámbito de nuestros derechos y obligaciones. Artículo 1. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, están destinadas a producir efectos sobre intereses, obligaciones, derechos de otros, de los administrados dentro de la institución pública. Entonces, lo importante del acto administrativo es que produce efectos jurídicos. Si no produce efectos jurídicos, no es un acto administrativo. Puede ser un acto de mero trámite, por ejemplo. El acto administrativo es en consecuencia un acto jurídico. El acto administrativo es un acto jurídico porque produce efectos jurídicos. Es decir, más sencillo, el acto administrativo consiste, como ya hemos dicho, en una declaración, declara algo que produce efectos en la esfera jurídica de los administradores. Declara produciendo efectos. Tiene usted la multa, tiene usted la transferencia de su ámbito laboral, tiene usted la concesión minera, está declarando y declara produciendo efectos. Usted está sancionado, destituido, antes tenía el derecho a entrar a este trabajo, ahora ya no lo tengo. Ha impactado en mi esfera jurídica. Antes tenía una relación jurídica con el Estado, ahora ya no la tengo, producto de un acto administrativo sancionatorio. Me sancionó, en consecuencia impacto en mi ámbito jurídico. Lo dice la ley, ¿no? El acto administrativo es en consecuencia un acto jurídico. El artículo 5.1. El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la ley. Es decir, amplía ese concepto de la declaración. Es algo que decide, es algo que declara, es algo que certifica la institución pública. Amplía ese concepto de la mera declaración. Primero, entonces, procede la administración pública. Segunda, tiene producción de efectos jurídicos. Y la tercera, se realiza porque está ejerciendo una potestad pública. En el ejercicio de una potestad pública. Así, todo acto que consista en una declaración que proceda de una administración pública y que se sujete al derecho administrativo será un acto administrativo. Por eso es importante estudiar el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo da potestades a la administración pública. Recuerdan que decíamos, el derecho es el conjunto de duras o de cosas que tiene la administración pública. Una de esas cosas son sus potestades. Entonces, todo acto administrativo consiste en una declaración que proceda de alguien que pueda ser llamado administración pública y que se sujete al derecho administrativo. ¿Por qué se sujeta al derecho administrativo? Porque este derecho le da potestades a esta administración. No es otra cosa lo que afirma el artículo 1.1. Son actos administrativos, declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público, derecho administrativo es norma de derecho
público. Está contenido aquí esta característica. ¿No? En el marco de sus potestades públicas, reguladas por las normas del derecho público, aquí está, en la conceptualización de la ley. Por el contrario, los actos que no se someten al derecho administrativo, sino al derecho privado, no constituyen actos administrativos. Para que sea un acto administrativo, ese acto tiene que estar sometido al derecho administrativo que le ha dado una potestad a la administración pública para emitirlo. Por eso, tiene que ser el acto administrativo lo ejerce alguien que tenga el uso de potestades públicas autorizadas por derecho administrativo que es derecho público, que hemos dicho. No es derecho privado, es derecho administrativo, es derecho público, como la Constitución también. Las potestades administrativas es una parte del poder público. No todas son. El poder público es más. La capacidad legislativa, la capacidad judicial son también potestades públicas. Pero esta potestad administrativa es una parte de ese poder público, ese poder que me da, digamos, el tener, el estar regulado por el ámbito público. Decíamos, ¿la administración pública tiene poder público? Sí, porque emite un acto administrativo, incluso te lo hace cumplir con su poder, incluso coactivamente. Entonces, la potestad administrativa es una parte de ese poder que viene, es un poder público, que el ordenamiento le atribuye a la administración, que al juridificarse, al plantearse desde el ámbito jurídico, se denomina potestad. El derecho administrativo le otorga una potestad a la administración pública. El derecho administrativo es el conjunto de potestades, garantías, derechos, obligaciones de la administración pública. ¿Quién le atribuye a la administración pública dar actos administrativos? El derecho administrativo. Y se convierte entonces en una potestad pública, se le ha dado este derecho. La potestad consiste en la capacidad de producir unilateralmente esa potestad pública. ¿A qué te da derecho? A que yo produzco unilateralmente, también lo hemos dicho aquí. Emito un acto administrativo, no necesito la anuencia, la conveniencia con el administrado, ¿no? Yo emito un acto sancionando a un señor, emito un acto dando una concesión, emito un acto anulando un acto administrativo. Lo emito unilateralmente. No requiero la anuencia, la conveniencia, la puesta en acuerdo con la otra parte. Yo lo decido desde mi potestad. Un cambio en la esfera jurídica del sujeto, creando, modificando, distinguiendo derechos. Lo que es importante resaltar es que esta potestad produce efectos de manera unilateral, no tiene que pedir a nadie. Esos efectos recaen sobre quién? Sobre la otra parte de la relación. La primera parte de la relación es la administración pública. Recuerda que decíamos cuáles son los dos sujetos de la relación jurídico-administrativa. Uno es la administración pública, otra es los ciudadanos o los administrados. Bueno, esos efectos, ¿sobre quién recaen? Recaen sobre los administrados. En sus derechos, en sus obligaciones. Te reconozco un derecho, te reconozco una pensión, te reconozco un ascenso, te reconozco 25 años y un pago por 25 años. Te sanciono. Los efectos se producen en la otra parte de la relación, en el administrador. En consecuencia, el ejercicio de la potestad puede imponer algo, un deber, una obligación, una obligación de dar, de hacer o no hacer, pero también puede enriquecer la esfera jurídica de los administradores. No solamente te pone una carga, te sanciona, ¿no? O te obliga a algo. No, no solamente eso, también te puede otorgar derechos, pensiones, por ejemplo, y enriquece la esfera jurídica del administrador. A nuestro compañero le han dado una resolución de que es persona con discapacidad. Le están enriqueciendo su esfera jurídica, porque a partir de eso se generan una serie de derechos, por ejemplo, el reconocimiento de atención preferente, por ejemplo, el que haya un porcentaje de personas con discapacidad dentro del ámbito de trabajo. Por ejemplo, el que se va a postular a un cargo público puede tener un porcentaje adicional en el concurso.
Entonces, enriquece la esfera jurídica por la declaración de un órgano encargado de decir que una persona, por ejemplo, es persona con condición. Está tomando una declaración, está enriqueciendo sus derechos, su esfera jurídica. Usualmente por medio de actos que se otorgan a solicitud del administrado. Normalmente cuando te enriquecen tus derechos es porque tú lo has solicitado, ordinariamente. Pudiera ser que no, pero ordinariamente sí. Yo he pedido ser declarado persona con discapacidad. Yo he pedido tener una pensión. Yo he pedido el reconocimiento de años de servicio. Yo he pedido, y entonces la decisión de la administración, que sigue siendo unilateral, así yo la haya pedido, sigue siendo unilateral, no hay dos voluntades, es solo una solicitud del administrado y una decisión declarativa de la administración que unilateralmente decide si te otorga o no te otorga. Y su decisión no es arbitraria, su decisión es porque se basa en la ley para otorgarte o denegarte un pedido que no. Pero ordinariamente cuando te asignan derechos es porque tú los has solicitado. Pero esta solicitud no hace que haya ahí otra voluntad para romper con la unilateralidad del acto administrativo. Tú la solicitas, pero no sabes si te van a decir que sí o si sabes o si te van a decir que sí. Al ser el acto administrativo expresión del ejercicio de una potestad administrativa, solo es posible el acto unilateral, porque la potestad es de la administración pública. La potestad no es del administrado. Porque la potestad es solo de la administración pública, entonces solamente depende de su decisión. Es su potestad. En el ámbito de los contratos, no, cada uno tenemos voluntad, no potestad, sino tenemos voluntad, y si queremos contratamos, y si no queremos no contratamos. Y cuando contratamos, confluyen dos voluntades. Tu voluntad de quererme comprar y mi voluntad de querer vender. Se confluyen dos voluntades. En este caso no, en los actos administrativos es solamente una potestad que tengo yo, una de las dos partes de la relación jurídica, yo, administración pública, y tomo una decisión unilateralmente. Decido, certifico, declaro algo que impacta en los derechos de la persona. El acto administrativo tiene dos características bien importantes. También lo veníamos anunciando antes. Estas características es que sus decisiones son, ejecutivas y pueden ser ejecutoriales. Son ejecutivas y tienen ejecutoriedad. Vamos a ver la diferencia. La ejecutividad, los efectos jurídicos, yo hago una declaración, reconozco derechos, sanciono, emito un acto administrativo. Los efectos jurídicos que produce el acto administrativo son inmediatamente exigibles. Ya lo habíamos dicho también. No requiere ir al Poder Judicial para que se hagan exigibles. Yo pongo una sanción, una multa a esta discoteca e inmediatamente emito un acto administrativo y inmediatamente tiene que ejecutarse la decisión. Son exigibles sin necesidad de previo reconocimiento judicial. Ejecutoriedad. También aquí, miren esto, ya por favor. Esto no es el EPAG, tampoco este es el EPAG. Este es el anterior. La ejecutoriedad es susceptible de ejecución forzosa. Es decir, no solamente se debe cumplir inmediatamente sin previo reconocimiento del juez, lo va a cumplir con una decisión y esa decisión tiene que hacerse cumplir. Yo pido que se haga cumplir como administración pública, pero a lo mejor tengo resistencia. Normalmente tengo resistencia cuando pongo cargas o pongo obligaciones en el administrado. ¿Por qué no voy a tener resistencia cuando le entrego derechos? Si yo le entrego derechos a una persona, no va a tener resistencia. Ella va a decir, más bien, cúmplase. Cúmplase. Se tiene normalmente resistencia cuando hay una carga o una situación negativa para el ciudadano. Entonces, comienzo a resistir. Y si resisto como administrado, ¿qué va a pasar? Yo tengo otra característica del acto administrativo que es que puede haber ejecutoriedad. Es decir, que me la van a hacer cumplir de manera forzosa. Así no quiera, me la van a hacer cumplir. A través de ejecución coactiva, por ejemplo. Señor, usted pague en tanto tiempo, tiene 7 días, me parece, que está estableciendo la ley, para que usted pague. No paga,
señor, le pago. Si quiere no me pague, pero yo me hago, o le voy a embargo, o embargo una cuenta, o hago un comiso de los bienes, etc. Entonces, el acto administrativo tiene que ser cumplido de manera general, porque hay actos administrativos que, como hemos dicho, cuando se impugnan, digamos, se detiene el efecto jurídico, pero lo normal es que los actos administrativos tengan ejecutividad, es decir, que deban ser inmediatamente exigibles. Segundo, tienen ejecutoriedad, es decir, que si no quiere ser cumplido, si al exigirlo no lo cumple, entonces yo puedo ejecutar forzosamente, incluso contra la voluntad de los destinatarios. Incluso contra la voluntad. Antes ponía yo un ejemplo de que normalmente se opone cuando hay actos administrativos que me ponen cargas o me afectan directamente. Ahí yo me resisto. Pero también se da en el sentido contrario. Por ejemplo, hay un acto administrativo que reconoce un derecho para un ciudadano. Imaginémonos que le reconoce el pago de sepelio y luto. Acto administrativo. Listo, la solicitud del ciudadano y considerando que la señora falleció, es esposa del ciudadano funcionario, que la ley establece que cuando se muere el esposo tiene derecho a un pago por sepelio y luto, habiéndome entregado los gastos, no sé qué, se le reconoce, digamos, 3.000 soles. Ahí hay un acto administrativo declarativo que produce efectos jurídicos en el ámbito patrimonial de esta persona. Yo no me voy a oponer. Lo que quiero es que se cumpla más bien. Lo que quiero es que sea ejecutivo. Pero voy con mi resolución acá, ya preparo. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Sí. Y tú tienes que sacar la ejecutividad. Ustedes dicen que los efectos jurídicos tienen que cumplirse inmediatamente. Ya esos efectos tienen que cumplirlos. Tiene que sacar plata de su administración y entregarla. No, es que no hay plata, ya que pase para dedicados para el próximo año. Hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, no hay reconocimiento. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese ciudadano? Plantear la ejecutividad e irse a un proceso de cumplimiento, probablemente, para que el juez obligue a la administración a pagar. Entonces, todo acto administrativo es ejecutivo, pero no todo acto administrativo es ejecutorio, porque normalmente lo haces cumplir forzosamente cuando me opongo, pero como digo, si es un acto administrativo que me reconoce derechos, no voy a querer que, no voy a poder resistencia, con lo cual no necesitas aplicar la ejecutoriedad a esos actos porque se va a cumplir sí o sí, ¿no? Se va a cumplir sí o sí. Otro tipo de actos administrativos, una caracterización de los actos administrativos. Los actos definitivos. ¿Cuándo estoy frente a un acto definitivo? Un acto administrativo definitivo. Acto definitivo. ¿Cuándo estoy frente a un acto administrativo que es definitivo? Es la decisión motivada y fundada en derecho. Siempre debe haber una decisión